Hola amigos, bienvenidos a su canal Cuida tu billete. Les saluda Alfredo Morales. El tema de esta charla, ¿qué es la economía? Pero no en el aspecto tradicional de dónde viene el nombre, eh, a qué se dedica la economía. Podemos decir que es una actividad humana, parte de las ciencias sociales, que se dedica principalmente que se apoya principalmente en métodos estadísticos y cuantitativos para describir la situación que guarda un país. Ese es su aspecto descriptivo estadístico. Pero ese no es el tema fundamental de esta charla. El tema fundamental me gustaría poner el énfasis en el quehacer del economista. ¿Qué hace un profesional de la economía? Para abordar este tema, quisiera que por favor pensáramos en una cocina industrial, sí, en una cocina de un restaurante. En esta cocina de este restaurante llega un chef, un cocinero, presenta su menú, hace su platillo, lo pasa a los comensales y recibe un aplauso. Perfecto. En sabor, en balance, en todo lo demás. En un segundo momento llega otro cocinero. Este segundo cocinero presenta su menú, utiliza la cocina, saca su producto y es reprobado. Se le pegó hasta el agua, ¿no? Cero sabor, nada. Podríamos entonces preguntarnos si es que fuéramos un poquito jalado de los pelos, la pregunta: ¿quién fue el culpable de que saliera mal o bien el platillo? Obviamente que el razonamiento lógico diría, pues son los cocineros, es el cocinero el que tiene que ver, ¿sí? Bueno, en el periodo neoliberal la respuesta era, no, es la cocina, no fue el cocinero, es la cocina, ¿sí? Ahora, regresando a nuestro tema de economía, el economista es el profesional que podíamos equiparar con la cocina. Es el profesional que recibe una instrucción, que recibe un plan, un objetivo a alcanzar y que utiliza lo que aprendió en la facultad de economía, lo que aprendió en la carrera, los métodos cuantitativos de contabilidad, de matemáticas, de finanzas públicas, etcétera, etcétera, para llevar a cabo esa política que le están dando, ese menú que le dieron. Ese resultado final va a ser la comida, va a ser aterrizar las políticas que está recibiendo, las instrucciones, y aterrizarlas en los hechos. Ese es el carácter fundamental del quehacer de un economista en el gobierno. Aplicar, llevar a la práctica, convertir en realidad los objetivos de un plan de gobierno preestablecido. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si Andrés Manuel López Obrador en su plan de desarrollo pone como prioridad en materia económica primero los pobres, bueno, un economista que trabaje con don Andrés Manuel le preguntará a qué nivel quiere que le ayudemos a los pobres, de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo, con qué profundidad, ¿ves? Va a tener que analizar cuál es la disposición de efectivo, con qué recursos financieros se cuentan, y va a empezar a aterrizar esa frase de primero los pobres, por ejemplo. En otros gobiernos, no muy lejanos en el tiempo, la premisa no era primero los pobres, ¿no? Era primero los amigos. Y el economista recibía la instrucción y tendría y tuvo que, como lo hizo, llevarlos a la práctica. En este punto podemos ver que el quehacer económico, si bien se vale de las mismas técnicas conceptuales, de administración, de contabilidad, de derecho, de finanzas, etcétera, para llevar a la práctica una política, depende mucho de la ética profesional del economista para aceptar
o no llevar a cabo una política que va en contra, por ejemplo, de los valores del economista. Si llega un señor de copete alto y le dice, mira, mi política económica va a ser enriquecer a mí y a mis amigos, ¿sí? Y hazle como puedas, ¿no? Aquí está la política, llévala a la práctica. Señor, como profesional con valores éticos, se le dice, discúlpame, pero aquí está mi renuncia, yo no voy a estar en este equipo, no me interesa, ¿no? Yo no estudié para eso, ¿ves? Pero obviamente que habrá profesionistas en la economía, en el sector público, que no tengan ese nivel de desarrollo de valores y que acepte llevar a práctica ese tipo de políticas, ¿no? En el periodo neoliberal, si analizamos este periodo, las principales cabezas en el sector económico, los principales puestos en el sector económico fueron llenados con profesionistas de una escuela en particular, el ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es decir, el neoliberalismo no se valió de las universidades públicas para sacar sus cuadros en materia económica, ¿no? Precisamente porque a nosotros sí nos enseñan valores éticos, ¿no? Tenemos un compromiso con la población, tenemos un compromiso con el país, tenemos un compromiso porque nosotros recibimos nuestra educación gracias al aporte de toda la población. En cambio, estos señores se fueron tuvieron que desarrollar un instituto privado donde se adoctrinaba a los cuadros en economía, en materia económica, para satisfacer las necesidades de cuadros que cumplieran esas políticas que son contrarias a los intereses de las mayorías, como en su momento lo vamos a analizar cuando tengamos la charla sobre neoliberalismo. Entonces, imagínense entonces que el economista es el profesional que aplica las técnicas que aprende en la escuela, que ya dijimos que son técnicas contables, administrativas, de matemáticas, estadísticas, históricas, de experiencias de otros países, etcétera, para aterrizar las políticas que el presidente o el plan económico del presidente están marcando. En este caso, de los chefs, de los cocineros, ¿no? La cocina no es la culpable del resultado, son los cocineros. En este caso, el profesionista en materia económica, pues aplica las técnicas, obviamente, que aprende para llevar a cabo, para realizar en la práctica las políticas públicas que están marcando los planes nacionales de desarrollo, ¿no? Por ejemplo. De esto se desprende una primera y brillante conclusión, que es que la economía por sí misma no hace política pública. Es la política pública la que viene primero a decirle a la economía qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Es el político el que marca la pauta para que la economía entonces se mueva, el economista se mueva y aplique esa política que se está dictando, o que dictó en las urnas el pueblo, ¿no? Ese político obviamente puede ser un abogado, puede ser un economista, puede ser una persona que no tiene nivel de licenciatura o estudios profesionales, X. ¿Sí? Hay 20,000 casos donde se puede demostrar que la política nace por sí misma, de alguna forma, y es el economista o los equipos económicos los que aplican
y pueden llevar a la práctica esa política económica. Por ejemplo, el presidente de Bolivia actual, Evo Morales, Aymar, es un indígena de una de las tantas nacionalidades que poblan Bolivia. Tiene como segundo idioma, no es el español, o sea, no lo habla perfectamente bien, y sin embargo es quien está liderando su país, está está dictando la política económica, y hay un equipo abajo de él, de economistas, de profesionales capacitados en la materia económica, que la están aplicando y la están llevando a la práctica con una brillantez que da envidia. Es el país, Bolivia, que en los últimos años ha estado creciendo más su economía que cualquier otra en todo el continente. Quizás una de las economías más dinámicas del mundo, detrás de China quizás. Y para eso no se necesitó que el señor tuviera estudios de posgrado, de licenciatura, de nada. El señor tiene sus estudios básicos, creo que ni la preparatoria acabó, pero es la intención, es la brillantez del individuo el que está marcando la pauta. El caso contrario, por ejemplo, bueno, tenemos dos casos ahí. Tenemos el caso del expresidente de Ecuador, Rafael Correa Delgado, doctor en economía, egresado de universidades, de una universidad gringa, que utilizó durante los 10 años de su mandato todos sus conocimientos de economía para sacar adelante a su país. Y su Producto Interno Bruto, es decir, la actividad productiva de su país, pasó del año 0 al año 10 que estuvo, se duplicó por 2. Tuvo una abundancia de crecimiento económico, de creación de riqueza brillante, ¿no? Y fue aplaudido por el pueblo, todo el pueblo ecuatoriano, empresarios, pueblo en general. Es otro ejemplo de que un político puede tener, obviamente, claro, y se le puede facilitar mejor, niveles de educación formal muy altos. Caso mexicano. Vamos a ver el caso mexicano. Uno de los economistas más destacados, de los presidentes de México con mayor nivel educativo, Carlos Salinas de Gortari, doctor en economía por Yale o Harvard, una de estas universidades. ¿Qué hizo? Llegó al poder e implementó una política pública donde el único beneficiado fue él y sus amigos. Y el pueblo, bien gracias, ¿no? Hubo crecimiento económico, hubo creación de riqueza, pero quien se la apropiaron fueron nada más ellos, ¿no? Ya lo vamos a ver cuando veamos el modelo neoliberal en la siguiente charla que tengamos. A donde quiero llegar es que la política pública, la política económica, está marcada por un plan que se desarrolla desde antes de llegar a las elecciones, que el pueblo apoya a través de sus votos, y una vez que se hacen del poder político, se dicta entonces la política económica, y es el conjunto de economistas que trabajan en el gobierno quienes la aplican tal y como está marcada en el plan de gobierno y la convierten en realidad. Por eso, en estos días, ayer o antier, que renunció el secretario de Hacienda de Andrés Manuel López Obrador, Carlos Ursúa, se levantó periodísticamente la inquietud de que qué va a pasar, un evento muy grave, el tipo de cambio, el peso se devaluó un poco frente al dólar, etcétera, etcétera. Pero los reporteros insistían con Andrés Manuel López Obrador que qué iba a pasar, que a quién iba a poner, que no sé qué, que los mercados, que aquí, que allá. No entienden que el que estaba renunciando era un sartén, en nuestro ejemplo. No era el cocinero es Andrés Manuel López Obrador, y está ahí, y está su Plan Nacional de Desarrollo, y ahí dice lo que se tiene que hacer. El que estaba renunciando era el sartén. Es un personaje de muy bajo nivel,
en materia, viéndolo desde la perspectiva del bosque, pues es un pedacito nada más. El señor Ursúa, pues muy querido por sus seres queridos, pero pues nada más. Es de poca monta, pues. No afecta en nada el plan de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La persona que entra, igual, es otro sartén. Se perdió un sartén, trajeron otro sartén. Y yo veía como los medios le preguntaban, oiga, pero usted sí le va a decir no al presidente cuando le tenga que decir que no. ¿Y usted qué opina de Dos Bocas, de la refinería de Dos Bocas? ¿Usted está de acuerdo o no? ¿Qué opina del Tren Maya, etcétera, etcétera? Pues lo que opine ese señor, perdón, pero lo que opine el sartén, pues es lo de menos. Lo importante es el cocinero que está moviendo ese sartén. Y así lo debemos de entender todo el mundo, y así lo deben de entender también los periodistas, que se pongan ya a otro nivel. Yo entiendo que en el periodo neoliberal, para justificar las aberraciones del modelo, que después vamos a platicar, se le echaba la culpa a los sartenes, se le echaba la culpa a las estufas, pero es falso. Los verdaderos responsables de la política pública de un país no son los economistas, no es el aparato económico de economistas que tiene el gobierno, es la política que como tal se está mandando desde arriba. Si a alguien hay que echarle la culpa de que los resultados no están dando, no es a los economistas, es quizás la línea de política económica la que está fallando. Entonces, para mí es muy importante definir este nivel de entendimiento de qué es la economía, que la economía no se mueve por sí sola, sino de que hay alguien que la mueve. Y ese alguien es el plan de gobierno. Si estamos hablando a nivel nacional, es el plan de gobierno que está moviendo a la economía. Y que está haciendo las cosas que ese plan quiere. Ya sea que lo diga formalmente o que esté diciendo una cosa y que se esté haciendo otra. Que esa es otra de las cosas que vamos a platicar cuando lleguemos a hablar de modelo neoliberal. Que decían A pero hacían B, ¿no? Eso lo vamos a hablar. Pero es muy importante entender que la economía es una disciplina social que se ayuda de materias como las matemáticas, la estadística, la contabilidad, el derecho, la historia inclusive, para poder aterrizar los deseos de la política económica a volver una realidad en cada país. Y eso también funciona, por ejemplo, a nivel empresarial. El nivel empresarial es lo mismo. Si tenemos una empresa, llega el dueño y le dice al administrador, mira, vamos a suponer que es un economista, mira, yo quiero que mi inversión al cierre del año sea del 30% del capital que estoy poniendo. No me interesa cómo le vas a hacer, lo quiero, 30%. Tú sabrás lo que haces. Entonces ese economista, si es que acepta el trabajo, obviamente, si acepta eso, va a tener que mover, pasar sobornos para pagar menos impuestos, va a tener que tercerizar a los trabajadores, pasarlos a una empresa patito para que no se les pague utilidades, para que no tengan vacaciones, para que tus costos de mano de obra sean muy bajos y poder cumplirle al dueño al final de año, ¿no? O podemos tener también el caso de que llegue el empresario y que le diga al señor administrador, economista, mira, yo estoy poniendo aquí 1,000, pero yo me conformo con tener 10% de ganancia a final de año, trátame bien a los empleados, no te metas en problemas con la ley, y adelante, ¿no? Hágale como usted guste. Y entonces va a ser diferente. Entonces el economista, el administrador, va a tener la posibilidad de darle a sus trabajadores
un empleo un salario digno, va a poder pagar sus impuestos y va a estar jugando con otras variables para poder dar ese resultado del 10% a final de año. Es lo mismo que pasa a nivel nacional con un gobierno. El gobernador, a través de su equipo de política, definen lo que quieren hacer, y son los economistas, entre otros profesionales que trabajan en el gobierno, los que aterrizan esas directivas que vienen desde arriba, ¿no? Entonces, esta definición de economía me quería yo hacerla para identificar de que el quehacer económico como tal, puramente dicho, tiene poco que ver con crear bienestar o no bienestar en la población. Simplemente estás aplicando técnicas de trabajo para poder llevar a la práctica ideas que te están dando, o dictados que te están pasando, que te pase el jefe, ¿no? Eso es muy importante. Y ese es la antesala para entrar a otro tema también muy importante, como es el neoliberalismo, que ya lo dieron por muerto y vamos a tener que hablar de él porque es algo muy importante, ¿no? Entonces yo dejaré hasta aquí el video, el audio. No tenemos tanto video. Vamos a dejar el audio aquí para que la próxima ocasión hablemos del neoliberalismo. Gracias por su atención. Suscríbanse, denle like y nos estamos viendo aquí la próxima ocasión.